tal amigos? ¿Cómo están? Qué padre volverlos a saludar en ¿qué es ya nuestro tercer episodio? Tercer episodio hablando sobre reformas. No sé, creo que es uno de los temas que más nos gustan porque siempre cuestionan el pensamiento que tenemos en base a la iglesia. Y eso es, hablar de iglesia es un mundo, ¿no? Es una de las cosas más complejas porque la iglesia está llena de contrastes. Nuestra historia tiene una variedad de contrastes. Justo leía esta semana como a un teólogo decir, o sea, ¿qué es realmente la iglesia, no? ¿Es los cristianos del primer siglo que morían abrazados en el Coliseo Romano? ¿O son la iglesia es las cruzadas que mataron a miles y millones de personas? Es como, ¿qué es la iglesia, no? Y es un mundo de contradicciones. Por eso hablar de la iglesia requiere mucho amor, compasión y entender el corazón de Dios a través del tiempo. Entonces, pues nada, estoy aquí con mi gran amigo Serge, listos para arrancar un episodio más. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Así es, hoy vamos a hablar, justamente empezamos con reformas, bueno, pre-reformas más bien. Vamos a empezar a tocar un poquito de qué es lo que acontecía antes de lo que conocemos ya como la Reforma Protestante, porque ya había algunas precuelas, 100, 200 años antes, de lo que empezaba a surgir dentro de la iglesia, ciertos cuestionamientos y cosas muy interesantes que comenzaron a pasar, pero todo porque tiene que ver con lo que estaba aconteciendo en la historia. Claro. Y recordemos que en historia hay culturas, hay políticas, hay reinos, hay poder, entonces todo eso tiene una repercusión dentro de la iglesia porque al fin y al cabo la iglesia forma parte de la historia. 100%. Nos gusta ver la Reforma Protestante como la punta de un iceberg, ¿no? Donde el Espíritu Santo venía, como dices, de 120 años por ahí, ya haciendo cosas, ya incomodando la estructura de la iglesia. Y prácticamente el pináculo del movimiento lo vemos en el rostro de Martín Lutero, ¿verdad? Un personaje emblemático, pero también controversial, ¿no? O sea, si vemos un estudio psicológico de Lutero, el tipo está loco, ¿verdad? O sea, la verdad es que tenía delirios de persecución, el tipo todo el tiempo pensaba que se iba a morir de cualquier cosa, vivía aterrorizado. Prácticamente su voto hacia Dios viene por miedo, ¿no? Y eso es interesante, también. ¿no? Sí, su historia de conversión está curiosa. Ajá, o sea, caminando en una tormenta, ¿no? Hay truenos y el tipo tiene tanto su delirio de persecución y no sé cómo se me está yendo esa palabra, pero el tipo era como cuando estás predispuesto a todo lo malo. Pues sí, predispuesto. Ok, gracias amigo. Y literalmente de tanto miedo que tiene, hace un voto, ¿no? A Santa Ana, ¿no? De que si realmente se libra, va a servirle a Dios. Y es como... Es una historia interesante cómo el miedo lo lleva a conectar con el amor de Dios. Y eso es algo bonito. Pero bueno, al final de cuentas ese es el punto, ¿no? O sea, vemos a Lutero como si fuera él la reforma, pero la realidad es que el Espíritu Santo lo orquestó desde hace muchísimos años, ¿no? Vemos que no es la primera persona, Lutero, que tiene esa intención de que el pueblo tenga la Biblia en su idioma, ¿no? Tenemos a Tyndale, tenemos a Wycliffe, que son prereformadores que tenían esta idea de llevar la Biblia al pueblo, de traducir la Biblia al pueblo, incluso el mismo Gutenberg, ¿no? Que para mí demuestra mucho de cómo la Biblia y cómo nuestro Dios es un Dios social, porque la gran mayoría, justo ayer estaba escuchando una persona que veía y hablaba de todas las... como los avances tecnológicos en diferentes áreas, física, química, biología, geología, astronomía, y los grandes personas que llevaron a cabo los cambios, incluso cálculos diferencial y demás, todos eran cristianos. O sea, la Biblia los llevó y los motivó a investigar, a tener el método científico, y eso nos pasa con Gutenberg, ¿no? O sea, sí, un poquito de historia, él es el padre de la imprenta, ¿no? Entonces, él crea la Biblia de las 43 líneas, 43, 42 líneas, 43 líneas. 42. 42 líneas, gracias.
Aquí me están avisando, sí, 42 líneas, gracias. Tenemos un apuntador ahí muy bueno en backstage. 42 líneas, y es increíble porque como nuestra fe nos lleva a tener incluso estos avances tecnológicos, y eso es increíble, ¿no? Es una revolución científica a través de nuestra fe, y mucho de lo que hemos logrado hoy en día ha sido por personas que han creído en Dios. Por eso yo tenía una maestra en el seminario que dijo una frase una vez que me quedó muy grabada, y decía que poca ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Esa frase siempre me ha gustado. Entonces, yéndonos, justo platicando ahorita fuera del aire, le decía a Sergio que para mí uno de los prerreformadores que más marcó mi vida, ¿no? Estudiándolo un poco, es Jan Hus, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo era increíble. Como la gran mayoría de los prerreformadores tenían muy claro que el tema material anclaba nuestra alma y no nos permitía conectar con la espiritualidad, ¿no? Sabemos en prerreformas, me encantan las hogueras de la vanidad, ¿no? O sea, hacían que toda la gente llevara todo lo que tenía, su riqueza, sus posesiones, y quemaban absolutamente todo. Wow. O sea, eso era un movimiento muy radical. Y estamos hablando, o sea, 120 años antes de la Reforma. Eso es increíble. Y era esa predicación ferviente de hogueras de vanidad. Hasta me encanta el nombre, ¿no? Hogueras de vanidad. Deberíamos de hacer eso un domingo. La gente se va, yo creo. De que, imagínate, hoy en día sería lo equivalente a tu carro, tus muebles, tu dinero, tu ropa. Trae todo a la iglesia y lo vamos a quemar. O sea, me encanta porque no era como que el pastor se llevara con lo que pactabas, ¿verdad? Sino vamos a quemar todo y vamos a verdaderamente enfocarnos a nuestra espiritualidad. Obviamente Jan Hus muere quemado en una hoguera, y son justo 100 años antes de la Reforma. Justo 100 años, de 1517, 100 años para atrás, 1417, si a alguien le falla las matemáticas. Y lo están quemando en una hoguera, y él predice a Lutero, o sea, da una profecía de Lutero. Y justo esa es su última frase, ¿no? O sea, hoy están quemándome a mí, hoy están quemando a este ganso, dice, pero en 100 años vendrá un ganso que no podrán quemar, ¿no? Y es justo 100 años después, ves a Lutero clavando y iniciando ese movimiento de reformas. Ahora, ¿qué estaba pasando históricamente en el mundo de Lutero que lo lleva al final de cuentas a esa revolución en su interior, ¿verdad? Ya. Pues como dices, Lutero era una persona muy compleja, tenía pensamientos de delirio. De hecho, él decía que él se sentía tal mal porque pecaba. Haz de cuenta que pecaba, se arrepentía, iba a confesarse. 5 minutos después ya estaba otra vez confesándose porque ya había tenido pensamientos pecaminosos en su cabeza, y para él era una tortura, ¿no? Pero yo creo que algo importante en la mente de Lutero es de que él fue una persona muy estudiada, o sea, no fue simplemente una persona que leyó la Biblia y ya, sino profundizó, estudió muy fervientemente por muchos años, fue profesor incluso de teología en la universidad después. Pero lo que lo lleva allí es verdaderamente entender la gracia de Dios, yo pienso. O sea, cuando él entiende la gracia de Dios y él sabe que a pesar de que es alguien que es pecador, o sea, alguien que peca, Dios siempre está teniendo gracia y misericordia con los pecadores. O sea, con él mismo primero, lo entiende con él mismo, y después él sabe que se extiende la gracia a todo mundo. Entonces, lo que él empieza a ver también en un viaje que hace a Roma, pues cosas muy depravantes que hacía la iglesia, porque en ese entonces entendamos que la iglesia estaba en una cúspide de poder muy fuerte y era una iglesia muy pomposa. Y algo que a Lutero le pesa mucho es de que el Papa y todos los obispos que estaban muy cercanos al Papa, pues eran terratenientes, vivían como príncipes y reyes, y al pueblo les hacían comprar las famosas indulgencias, ¿no? Con lo poco mucho que tú tuvieras, de acuerdo a la cantidad económica que tú tuvieras y pudieras pagar una, te ganabas o años en el cielo o menos años en el purgatorio. Entonces a Lutero le pesa mucho eso, porque dice, o sea, ¿cómo estas personas están viviendo como príncipes y el pueblo no está conociendo
el amor de Dios ni la gracia de Dios, sabiendo que aunque son pecadores, pueden ser redimidos y pueden ser libres, y no vivían como con esa libertad. De hecho, muchos concuerdan que algo que revoluciona la vida y el pensamiento de Lutero son los estudios de la Carta de Romanos escritas por Agustín de Hipona. Entonces, obviamente cuando él se choca con la gracia, vamos a entender eso, es un tipo que vivía en una condenación absoluta. Yo creo, digo, tal vez conozco a una o dos personas, pero no puedo lograr a concebir una persona con tanta condenación. O sea, genuinamente era un hombre muy trastornado mentalmente. Vivía con miedo. Pero es bien bonito y para mí eso es hermoso del Evangelio, que lo dice una y mil veces la Biblia, ¿no? Que lo menospreciado de este mundo es lo que Dios va a levantar, que en nuestras debilidades Él se gloría. Porque Lutero era un tipo tan trastornado, pero a la vez eso lo lleva a ser tan brillante en sus estudios y encuentra su amor primario y su ferviente devoción en estos escritos de Agustín de Hipona y es donde logra chocar con la gracia. O sea, cómo la gracia cambia y revoluciona a un hombre trastornado psicológicamente que lleva a trastornar, ¿no?, en el mejor de los sentidos, a todo un pensamiento religioso. O sea, eso es... No sé si lo logras ver, pero el poder de la gracia cambia el mundo. Y eso para mí se me hace como uno de los momentos más increíbles. Y otro punto que dices, que es más importante que lo podamos platicar, el domingo del primer servicio lo toqué un poquito, pues el tema del dominionismo, ¿no? Como toda esta teología cristiana donde la iglesia debería gobernar, ¿no? Si lo vemos como en algún sentido. Es mucho más amplio que solamente dominar políticamente, sino que es esta teología donde la iglesia debería de tener los mejores puestos en todos los ámbitos sociales, ¿no? O sea, si lo vemos, y lo decía de broma el domingo, pero es así. O sea, Carlos Slim debería de ser cristiano porque tenemos que dominar desde la iglesia las finanzas, ¿no? No sé, en nuestro país, en México, se me ocurre Azcárraga, que lleva todas las telecomunicaciones, tendría que ser cristiano para que la iglesia domine las telecomunicaciones. El presidente tendría que ser de la iglesia, o un obispo de la iglesia, ¿no?, para que dominemos las políticas, y así sucesivamente. Y eso se nos ha predicado durante años, ¿no?, sobre todo en los ámbitos evangélicos. No quiero hablar tanto de las desviaciones de la Reforma, porque eso viene para el próximo, pero cómo el dominionismo viene desde ahí. Históricamente podemos hacer una declaración que el dominionismo no es el corazón de Dios para la iglesia. No. Y creo que eso lo vemos a lo largo de la historia, pero de toda la humanidad. Sí. Porque si estudiamos o vemos un poquito la fenomenología de la religión, nos lleva a que el ser humano siempre va a tender a buscar lo trascendental, pero para poder ser el que gobierna. Y entonces algo bien interesante dentro del cristianismo es de que Cristo viene como el siervo de Dios, obviamente, pero viene a servir a la humanidad, ¿no? Porque viene a rescatarla y a salvarla. Pero como lo voy a decir así, pero como una simple persona, como Jesús, tan humilde, en este sentido, espero que me entiendan. Claro, pues 100% hombre. Sí, como 100% hombre, o sea, baja desde la divinidad hasta ser lo más bajo de los hombres, y de Galilea, o sea, un pueblo que muy poco conocido, casi menospreciado. Claro. ¿Cómo puede llegar a pasar o a trascender a que se vuelva un emperador? En este caso de Roma, ¿no? O sea, un emperador del mundo, que se puede tender a llegar a la figura del Papa ya en su máximo esplendor en estas fechas. Pero ¿cómo pasamos de esto a esto? De lo más bajo a lo más alto, ¿no? Pero porque se malentiende a lo largo del tiempo, se van malinterpretando ciertas cosas y podemos llegar al dominionismo. Ajá. Sí, está interesante porque, ojo, no estamos diciendo que no hay un poder y una autoridad que Dios le da a la iglesia. Claro. Sí la hay, pero no desde la posición jerárquica, sino desde el amor que nos lleva al servicio. El servicio es lo que nos da autoridad como iglesia. Es el que le da el poder. Es el que le da el poder a la iglesia. Cada vez que nosotros hacemos un acto de servicio, hacemos algo por nuestra comunidad, eso nos está añadiendo autoridad como hijos de Dios en ámbitos espirituales para verdaderamente trascender. Sí. Y eso es increíble. Entonces yo me imagino a Lutero, un hombre perseguido, un hombre trastornado psicológicamente, topándose con la gracia, entendiendo el profundo amor de Dios y luego llegando a Roma y viendo a una iglesia
que pareciera enemiga del corazón de Dios más que la traductora del corazón de Dios. Entonces, obviamente creo que ahí nace mucho ese sentimiento de Lutero de verdaderamente entender que tenía que hacer algo. Ahora, una de mis frases favoritas, y si has estado algún tiempo en la serie de Reformas, la he dicho muchas veces, es la siguiente, o sea, un reformador tiene que tener algo de rebelde, pero un rebelde nunca puede ser reformado. O sea, eso es bien importante. Un reformador no puede ser un rebelde, aunque un reformador tiene que tener algo de rebelde. ¿Por qué? Porque al final Lutero clava las tesis, pero no lo hace en un sentido de quememos la iglesia. No. De hecho, hay muchas ideas de la Iglesia Católica Romana que Lutero no desarraiga, ¿no? Por ejemplo, su adoración a la Virgen, ¿no? O sea, o su devoción a la Virgen, que ahí viene mucho el conflicto con Zwinglio, ¿no? Y una de tantos problemas que tiene con Zwinglio, de donde se deriva el calvinismo un tiempo después. Pero volviendo al tema de la Reforma, yo imagino a Lutero con ese, no sé, su mente chocando en decir, somos la iglesia de Jesús, pero parecemos que somos contrarios a Jesús. Y eso debió haber sido algo muy angustiante si nos remontamos a la personalidad de Lutero, ¿verdad? Sí. Ahora, algo también que debemos tener en cuenta es de que Lutero, como dices, o sea, no tenía el objetivo de dividir la iglesia. Sí, o sea, de hecho, él plasma las tesis, pero para ver si pueden llegar a alcanzar a ciertos puntos jerárquicos y que puedan empezarse tal vez a plantear algunas cosas. Pero él seguía siendo un devoto católico. Sí. Eso es muy importante saber. Pero ahora, ¿qué pasa también? Obviamente la iglesia se pone como en contraposición. Sí, se opone. Se opone, obviamente, a las ideas porque saben que pueden causar cierto cisma dentro del pueblo. Pero también hay política. Hay política. Entonces, aunque Lutero tal vez no tenía la idea de dividir la iglesia, también empiezan a haber ideas políticas que empiezan a acercarse al mismo Lutero. Y entonces es cuando empieza a haber como un cisma en toda Europa. Claro. Y eso es muy, muy, muy peculiar, es muy interesante cómo comienza a pasar. Y además también los avances tecnológicos que ya estaban aconteciendo en ese momento, que es justamente la imprenta. O sea, la imprenta fue una revolución muy fuerte que ayudó a que justamente las 95 tesis que se plasman en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, casi prácticamente en 2 semanas ya estaban rondando por toda Europa. Entonces, increíble. La gente que se dedicaba a leer y a tener ideas diferentes, comenzó a leerlas y es cuando se comienza una revolución en las conciencias muy interesantes. 100%. Ahora, eso me recuerda mucho, no sé, igual lo mismo que le pasa a Jesús. Por eso estoy convencido que la Reforma fue un movimiento gestado desde el Espíritu, pero que la Iglesia no supo manejarlo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le pasa a Jesús. O sea, cuando Jesús viene, había carreteras romanas, estaba el griego común para que todos pudieran entender. Entonces el mensaje de Jesús llegó a todo el mundo conocido en cuestiones de meses, ¿no? O sea, entonces la idea de Jesús, las ideas de Jesús, la predicación de Jesús llenó el mundo gracias a los avances tecnológicos que hubo en ese tiempo. Claro. El periodo de paz instaurado por el Imperio Romano, las carreteras romanas y el griego koiné o el griego común, eso hizo que el mensaje de Jesús llegara a todos lados. Y es lo mismo que pasa con la Reforma Protestante. Sí. O sea, viene la imprenta y hay una revolución completa que la idea de un monje de la orden de San Agustín, clavado en una catedral, llegaba a los hogares de cada persona. Entonces, nosotros hoy lo vemos con el internet y decimos, claro, alguien plasma una idea y nos llega. O sea, alguien ahorita en China está diciendo algo y yo lo puedo ver aquí sentado en mi sala. Pero para ellos eso era descubrir otro mundo. Sí. O sea, eso era cambiar. ¿Y cómo el Espíritu orquestó eso? Es bien bonito ver a Dios a través de la historia, o entender más bien que es la historia de Dios, ¿no? A través de cada suceso que hemos vivido. Y eso para mí habla de la soberanía de Dios. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Entonces comenzamos a ver que empieza a haber toda esta revolución y es muy curioso porque justamente después de que pasa eso, Lutero es llamado a Roma. Sí. Es llamado a Roma, pero algo muy curioso e interesante es de que Lutero tenía como la protección del protectorado de Alemania, de Wittenberg,
que es el lector Federico, si mal no recuerdo, y prácticamente lo tenía muy cuidado, porque era, pues sí era un poco ad hoc a los... Y también Carlos V tenía, no el chocolate, el rey tenía ahí muchas, estaba en una posición política. Yo todavía no sé qué tan buenas intenciones o malas tenía, eres un personaje muy chistoso históricamente. No, yo creo que Carlos V era católico. O sea, Pero la juega muy interesante, pero bueno. La juega bien porque justamente necesita el apoyo de todos los principados de las diferentes regiones de Europa. Y en este caso, príncipe Federico de Wittenberg era muy importante políticamente. Entonces, Carlos V, obviamente, políticamente tenía que jugar bien las cartas allí para no generar enemistades y que pudieran verdaderamente apoyar la campaña de Carlos V y que pudiera llegar a ser emperador. Eso está interesante. Porque, de hecho, el Papa, en ese entonces, la verdad no me acuerdo quién era, pero él buscaba que Federico fuera el futuro emperador. Pero obviamente pasa todo lo de Lutero, él apoya hasta cierto punto un poquito, obviamente bajo las aguas, pero lo financia Lutero, lo financia, lo protege, y no llega a ser emperador, y es Carlos V el que lo logra. Pero el punto es de que Federico hace o impide que vaya a Roma, porque sabía que si tal vez iba a Roma lo iban a matar. Entonces, lo que hacen es, en vez de que vaya a Roma, va a otra ciudad un poco más pequeña allí mismo en Alemania, y llega alguien para tratar de convencerlo de que se retracte de todo lo que estaba diciendo. Y Lutero, de hecho, estaba dispuesto a hacerlo. Pero empieza toda la campaña política, muere el Papa o el emperador, no me acuerdo. El emperador. Y entonces el Papa tiene que poner ojos en toda esa situación política y se quita los ojos un poco de Lutero, y es cuando Lutero otra vez empieza como a reformar todo, ¿no? La revolución, porque empiezan a tener debates Lutero con otras personas, porque hacen contraste de ideologías, y entonces eso se vuelve una explosión. Algo que me gusta mucho, y te lo platicaba justo hace unos minutos, es que la gran diferencia del movimiento que el espíritu gesta a través de Lutero es que Lutero no solamente atacaba las formas, que todos los prerreformadores atacaban formas, ¿no? O sea, no deberíamos de vestirnos así, no deberíamos de cantar esto. O sea, si estoy poniendo ejemplos muy burdos, ¿verdad? Pero es lo que hoy en día llamaríamos como, no se deberían de tocar himnos, no deberíamos de poner negro en la iglesia. O sea, estamos hablando de formas. Pero lo que Lutero hace es atacar el pensamiento. O sea, cambiar la manera en la que pensamos. Es atacar prácticamente la manera en la que hemos asimilado las doctrinas de la iglesia. Y justo mucho lo que vamos a hablar y lo que hemos estado hablando en este mes de octubre es justo eso, ¿no? Por eso hemos decidido que justo estas reformas lleven este eslogan, ¿no? Las reformas no vienen solamente por nuevas ideas, sino las reformas plantean nuevas preguntas. Ese es el punto. Sí. O sea, Lutero no estaba plasmando una idea, sino estaba poniendo en jaque las ideas de la élite religiosa de ese tiempo. Y eso es lo que verdaderamente hace mucho ruido. Porque si alguien viene contigo y te dice, hey, no deberías de usar blanco, deberías de usar negro, pues vas y te lo cambias. Pero si alguien viene e incomoda tu manera de pensar y te hace preguntas que no puedes responder, es ahí donde empieza esa reforma en nuestra mente y en nuestro corazón. Y siento que fue lo que el Espíritu hizo a través de Lutero, que nos cuestionemos como iglesia si el molde religioso en el cual estamos inmersos verdaderamente tiene o es afín al corazón de Dios, o simplemente es un molde que hemos hecho para protegernos a nosotros mismos y nuestros intereses. Y eso se me hace increíble. Algo que se me hace muy curioso, muy interesante, es de que cuando vienen con Lutero a tratar de... Cuando vienen con Lutero a que verdaderamente... Lo único que tenía que hacer Lutero ante el... No me acuerdo si era un obispo. Lo único que tenía que hacer era retractarse. Pero Lutero empieza a debatir con él. Entonces esto es bien interesante porque la otra persona se saca de onda y empieza a debatir con Lutero. Pero algo que se me hace súper importante es de que lo que acontecía en la mente de esta otra persona, que no recuerdo el nombre, era todos los pensamientos filosóficos que la iglesia había adoptado desde hace siglos.
pero solamente lo debatía con filosofía. Y Lutero lo que hacía, lo debatía con Biblia y con San Agustín. Entonces se ponían en jaque mutuamente, pero Lutero logra, pues sí, hasta cierto punto, pues rebasar las ideologías que la Iglesia planteaba para sobreponer el poder de la gracia y la misericordia. Entonces creo que eso fue algo muy, muy fuerte y muy importante, y que verdaderamente creo que justo en ese momento es cuando Lutero cambia el pensamiento y dice, no, sí tengo que reformar. No quiero dividir, pero tengo que reformar las conciencias de las personas. Y creo que eso para mí es muy importante en la historia de Lutero. Claro. Y me encanta porque vuelvo al punto, y eso para mí es lo crucial del corazón de la Reforma. Lutero no quería dividir. Ajá. ¿No? Creo que a veces en la iglesia tenemos como estas banderas de él piensa diferente a mí, división, ¿no? Y eso nos ha llevado a asesinatos, a genocidios, nos ha llevado a fragmentar el cuerpo de Cristo. Y ese nunca ha sido el corazón de la Reforma. Pues de hecho, justamente después de la Reforma, son 30 años de cristianos contra cristianos. Sí. O sea, una guerra, muertes ahí. Sí, ¿no? Por solo pensamientos. Todo el movimiento calvinista mató y fue todo un genocidio al final. Y eso es como, el Espíritu estaba gestando algo, pero el hombre no lo puede entender por avaricia y por poder. Y eso nos llevó a que la iglesia tenga manchas de sangre a lo largo de toda su historia. Sí. Y qué irónico es que la novia de Cristo, que lo que Jesús más amaba, que el corazón de Dios, termina asesinando, termina siendo todo lo contrario a lo que Dios quería que fuera. Sí. ¿No? Y por eso nos encontramos hoy a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, estuve en Colombia y platicando con muchas personas, siempre es la misma, ¿no? O sea, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sé que Dios está conmigo, pero no creo en la iglesia. La iglesia no sirve, las instituciones religiosas están equivocadas. Y es bien difícil al menos para mí como pastor, porque digo, es que claro, la historia nos demuestra eso. Obviamente hay que cambiar el pensamiento y hay que plantear una iglesia sana, ¿no? Y una iglesia que sea distinta, pero esas manchas en nuestra historia nos siguen persiguiendo hasta el día de hoy, porque no estamos entendiendo el corazón de Dios, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo quería hacer, que no era golpear, que no era matar, sino era cambiar nuestro pensamiento. Y eso me lleva a una frase de Albert Einstein que dice que es más fácil dividir o romper un átomo que romper un prejuicio. Y esa frase me gusta. De hecho, la tengo en un imancito que me regalaron, por ahí está en mi refri. Pero es verdad, o sea, cómo nos cuesta ser humildes para rendir nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestras doctrinas ante lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Obviamente creemos en la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Claro. Y la Biblia nos enseña todo lo que tenemos que saber. En medio de ese marco, ser humildes para decir, y que como iglesia dejemos de pelear por estupideces, ¿no? Por cosas que son muy tontas. No es un tema de formas, es un tema del fondo. Porque, digo, al menos tú y yo podríamos estar de acuerdo que movimientos, por ejemplo, neopentecostales o carismáticos podrían llegar a ser un cáncer para la iglesia, ¿no? Sí. Doctrinalmente hablando. Sí. Pero hay ciertas cosas en el misticismo de ellos que si se llevaran sanamente podrían hacer una revolución. Entonces, no podríamos cuadrarnos algo, sino es entender el fondo de las cosas y entender que el Espíritu Santo y Dios es quien nos une, pero tenemos todos que tener esa humildad para poder caminar a una próxima reforma, que ahorita vamos en el siguiente episodio a eso, pero creo que podríamos concluir en eso. O sea, lo que el Espíritu hace no es dividir, sino es verdaderamente transformar nuestro pensamiento a su corazón y a su deseo para la iglesia. Sí. ¿Quieres concluir con algo? Creo que prácticamente eso sería el sueño. Eso creo que es el anhelo de Dios, el anhelo del Espíritu Santo. Y creo que ya lo veremos en el siguiente episodio, pero creo que aún nos falta mucho que trabajar dentro de la iglesia para que Cristo venga por ella. Listo, creo que
que es más que suficiente para un episodio, mucho más que masticar, es que podemos hablar mucho. Pero bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio sobre reformas. Que Dios te bendiga mucho.